esta grabación, vamos a subir esta reunión a tanto al proyecto, a la página del proyecto, como a YouTube. Podrán encontrarlo a partir del día de mañana. Entonces, de nuevo, si les aparece cualquier como mensajito, cualquier aviso, colocar aceptar para que no vaya a haber ningún inconveniente. Entonces, las transparencias ya también están en la página del proyecto. Si alguno desea quedarse un par de minuticos después de la presentación para ver dónde pueden encontrarlas, pues les mostraré en qué parte de la página podrán encontrar tanto las transparencias como el video de la charla de hoy a partir del día de mañana. Listo. Entonces, en esta ocasión, el profesor Luis Maraví presentará la experiencia titulada Enseñanza problemática de la probabilidad, la paradoja del Gran Duque de Toscana. El profesor Luis es profesor de matemáticas egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, con maestría en enseñanza de las matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabajó durante 12 años como docente del área de matemáticas del nivel secundario en la zona rural andina de la región La Libertad y en la actualidad labora en la institución educativa Salaberry en el radio urbano de la ciudad Trujillo, capital de la región de La Libertad. Entonces, a continuación, doy paso al ponente Luis Maraví. Profesor, es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos quienes nos están siguiendo desde diferentes lugares de América Latina y en este caso también de Europa. Agradezco la oportunidad que ha brindado la Universidad de los Andes para proporcionar esta pequeña comunicación a todos. En efecto, mi nombre es Luis Maraví, he trabajado en zona rural algunos años y ahora trabajo en la ciudad de Trujillo. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes este trabajo que fue presentado también el año pasado en el ámbito del CIAM, el Congreso Internacional de Educación Matemática de las Américas, que se llevó a cabo en la ciudad de Lima, ¿no? En julio del 2023. Eh, Quiero compartir este trabajo para todos los profesores. Espero que sea de alguna utilidad. Entonces, aquí vamos. Enseñanza problemática de la probabilidad, la paradoja del Gran Duque de Toscana. Veamos en qué consiste. Muy bien, todos sabemos, y ya creo que es un poco recargado hablar de ello, que a raíz de la pandemia que hace unos años tuvimos, se planteó la necesidad de nuevos enfoques para la enseñanza-aprendizaje, ¿no? La irrupción de la tecnología, la irrupción de nuevos escenarios, de nuevas urgencias en el ámbito educativo, hizo necesario reexplorar, o hace necesario todavía reexplorar nuevos enfoques. En especial si hablamos de la enseñanza de la estadística, que seguramente todos recordaremos fue algo muy recurrente durante esa época. Se reveló ese campo, se reveló la enseñanza de ese campo como una necesidad ciudadana. Entonces, eso nos lleva a indicar justo en ese trabajo que es importante explorar nuevos enfoques para estadística y también para comprender en qué consisten los fenómenos de incertidumbre y de probabilidad. Bien, dentro de los fenómenos de probabilidad, hay aspectos como, por ejemplo, la determinación del espacio muestral relacionado, por supuesto, a un experimento aleatorio, que podría generar conflictos y confusiones, ya que es una tarea que puede ser algo complicada para el estudiante. Y cuando digo algo complicada, me refiero a que hay situaciones aleatorias que nos rodean día a día, donde no es tan sencillo determinar ese espacio muestral. No es lo mismo como, por ejemplo, si lanzamos un dado no cargado y decimos, bueno, forma tu espacio muestral y colocamos los números del 1 al 6, ¿no? En un conjunto y se acabó. Pero todos sabemos que el mundo que nos rodea es un mundo de incertidumbre, así que hablar de un espacio muestral en diferentes situaciones es bastante complejo. Eso podría generar, por eso decimos, varios conflictos y confusiones durante el aprendizaje. Ahora bien, en ese ámbito, la literatura internacional en educación estadística y vinculada a la probabilidad indica que paradojas que existen en la enseñanza de las probabilidades, paradojas como la del problema del Gran Duque de Toscana, poseería múltiples potencialidades didácticas precisamente para enfrentar las dificultades que hemos mencionado antes. Esta es solamente una de varias paradojas que hay, ¿no? Si revisamos la literatura vamos a ver muchísimas paradojas. En este caso yo me enfoqué en esta paradoja del Gran Duque de Toscana porque tiene ciertas características que permiten enfocarla desde una gran propuesta de enseñanza. Cuando digo grande me refiero a que es
antigua y tiene bastante aplicaciones en diferentes ámbitos, como es la de la enseñanza problemática. Por eso es que este trabajo se plantea describir los rasgos que se relacionan entre el abordamiento de este problema desde el enfoque de enseñanza problemática, que es lo que justamente vamos a ver ahora. Para trabajar esta experiencia, naturalmente empleé los elementos teóricos correspondientes a dos grandes aspectos: el problema del Gran Duque de Toscana y el tema de la enseñanza problemática. Si hablamos del problema del Gran Duque de Toscana, recordaremos, ¿no? Y lo podemos revisar en diferentes investigaciones, en diferentes tratados, que este problema es un problema bastante antiguo. Surgió en la época de Galileo Galilei. Todos sabemos que Galileo Galilei fue una persona que desarrolló su actividad científica protegido en cierta medida por este señor, por este personaje histórico, por uno de los grandes duques de Toscana. Aparentemente este duque de Toscana era una persona muy dedicada al juego y como él quería ganar, le planteó ese problema a Galilei para que lo resuelva. El problema consiste en lo siguiente: si tú lanzas tres dados y sumas los resultados, las posibilidades de obtener 9, 10, 11 y 12, ¿no? Se consiguen con seis ternas de sumarlos en cada caso. Es conocido por la experiencia de los jugadores que obtener 10 y 11 es más ventajoso que tener 9 y 12. Y eso es justamente lo que ese señor quería saber. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso? Si aparentemente los dados eran todos justos, no estaban cargados, ¿cómo era posible que sea mucho más ventajoso tener 10 y 11 que sacar 9 y 12, ¿no? ¿Dónde estaba cuál era la razón para eso? Justamente la razón para eso, Galileo Galilei la encontró al formar el espacio muestral de este experimento correspondiente a este experimento aleatorio. Al formar ese espacio muestral, él se dio cuenta que el orden importaba muchísimo para definir el espacio muestral, definir dicho espacio. No, o sea, no se podía armar el orden de cualquier manera. No se podía armar, perdón, el espacio muestral de cualquier manera, sino había un orden que debía ser respetado para darse cuenta, sí, que que era muy ventajoso tener 10 y 11, más ventajoso que sacar 9 y 2. Si tomamos ese enfoque, si tomamos esa propuesta de Galileo, vamos a ver que el 9 puede ser obtenido de 25 formas, pero el 10 es obtenido de 26 formas. Entonces, ¿qué ocurre? Que obtener el 10 es más probable que sacar el 9. Sin embargo, como todos comprenderemos, esto es algo chocante con lo que podríamos intuir. Es algo que chocó también en su momento con lo que el duque de Toscana y con lo que otros investigadores del momento, de la época de Galilei, también vieron, ¿no? Hubo muchos intentos de resolver y todos chocaban con este hecho. Decían, ¿cómo es posible que pueda pasar algo así? ¿Cómo es posible que ante dados no cargados un resultado sea más posible que otro? ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha pasado esto? Esa contradicción precisamente entre lo posible y lo real que estoy mencionando es la base que permite enfocar a este problema desde la enseñanza problemática. Justamente, ¿no? Estamos observando que ante lo que nosotros podríamos intuir, ¿no? Acerca de la solución de este problema, hay algo real que se consigue justamente formando ese espacio muestral. Hay algo real, ¿no? Entonces, esa contradicción entre la intuición y la realidad es la que precisamente se revela en esta paradoja y permite justificar la adopción del enfoque de enseñanza problemática. En este enfoque de enseñanza problemática que fue un enfoque de enseñanza formado en la antigua Unión Soviética y que tuvo bastantes aplicaciones, tiene bastantes aplicaciones todavía en diferentes países del mundo. El concepto de contradicción es muy importante. Si recordamos las ideas de Marx y Engels acerca de contradicción, recordaremos que para ellos la contradicción es muy importante porque es la fuerza motriz que genera cambios. En el caso del enfoque polémico de la enseñanza, la contradicción es la fuerza motriz que genera cambios en el campo cognitivo, porque establece una contradicción, en este caso, ¿no? Entre lo que tú sabes y lo que sientes que te falta conocer.
precisamente motivada por esa relación también contradictoria que existe entre intuición y realidad, generada en un último caso por esta paradoja. Ahora bien, no basta solamente con hablar de una contradicción. Hasta cierto punto, si quisiéramos de repente aterrizar el concepto de contradicción visto del enfoque prolémico, podríamos relacionarlo mucho con algo que hoy está en boga, ¿no? Salvando distancias, podríamos relacionarlo con la idea de conflicto cognitivo, ¿no? Podríamos relacionarlo con ello de cierta manera. Pero como todos los colegas que están aquí sabrán, no basta solamente con plantear el conflicto cognitivo en clase y ya, y listo, y se hizo el aprendizaje, ¿verdad? No, justamente este enfoque de enseñanza problemática plantea determinadas categorías, plantea determinados métodos que deben servir precisamente para resolver esa contradicción. Entonces, una categoría importante es la de situación problemática. Aquí voy a explayar un poquito, solo un poco para explicar en qué consiste este enfoque problemático. La primera categoría es la de situación problemática. En esta categoría, nosotros en esta categoría vamos a colocar, o vamos a ponernos un momento en la cabeza del estudiante, ¿no? Y vamos a ver que en ese momento debe generarse en él una incertidumbre cierto choque, como mencioné hace un instante, entre lo que sabe y lo que todavía le falta conocer para resolver un problema. Entonces, lo que nosotros como maestros deberíamos hacer es precisamente plantear esa contradicción, plantear ese conflicto, plantear esas condiciones para que esta situación de incertidumbre se genere en él. Ojo, recordemos, situación problemática es algo interno, entonces es algo que ocurre dentro de la cabeza del estudiante, bien, por así llamarlo. Ahora, ante esa situación, el estudiante debería, con ayuda del docente, fijar qué es lo que necesita ser resuelto. Esa definición de lo que necesita ser hecho para resolver el problema es justamente el problema docente. Es decir, ante esa situación de incertidumbre, de no saber qué hacer, de sorpresa si se quiere, eso debe llevar a formular, ¿no? Formular en este caso el problema docente, algo que necesita ser resuelto justamente para resolver la incertidumbre. ¿Eso cómo se va a realizar? Con determinadas tareas y preguntas polémicas, con determinados impulsos, que según el autor cubano Paul Torres son impulsos que van desde lo más fuerte hasta lo más débil, por así llamarlo. ¿No? Que planteen desafíos, pero que también apoyen ese proceso de resolución. Y finalmente, todas esas categorías se ven impregnadas por la categoría de lo problemático. Lo problemático aquí puede ser algo tan potente como, por ejemplo, si se me permite la analogía, algo tan potente como, por ejemplo, una tesis de maestría, si se quiere, un trabajo de investigación profundo, como también una situación en donde el profesor va mostrando a los alumnos las contradicciones, va mostrando a los alumnos el curso del pensamiento, cómo él va resolviendo determinada situación, que es algo, como ustedes comprenderán, mucho menos exigente que un trabajo de investigación profundo, ¿no? Es decir, hay niveles de problemicidad que pueden ser o muy complejos o menos complejos. Entonces, esas cuatro categorías son las que se deberían tener presentes en este enfoque. Y no solo eso, también hay métodos, ¿no? Que como les mencioné hace un instante, métodos que pueden ir desde un grado mínimo de problemicidad hasta un grado muy alto, hasta un grado de autonomía muy alto. Este enfoque además combina lo productivo con lo reproductivo, es decir, no es que uno le da solamente al estudiante la situación y ya, él tiene que hacerlo. Este enfoque combina los conocimientos que uno le da al alumno con el trabajo creador que él puede hacer de una manera nueva, no priorizando solo uno de los polos de esta relación entre lo creador y lo reproductivo, sino buscar una nueva relación. Sin embargo, durante todo este tiempo, durante todas las aplicaciones que hemos buscado, que hemos reseñado para este trabajo, no hemos encontrado referencias sobre la enseñanza de las probabilidades. Justamente este trabajo quiere ser un aporte a este enfoque en la enseñanza de este campo que, como ya indicamos hace un instante, es bastante necesario. Nuestro trabajo se desarrolló, esta experiencia se desarrolló en el mes de agosto del 2022 con alumno de quinto grado de educación secundaria, que es el último grado de la educación básica regular en el Perú.
La sección, fíjense, estuvo conformada por 53 estudiantes entre 16 y 17 años de edad, que recién se habían vuelto a ver después de 2 años de pandemia, donde tuvieron que estar en casa, tuvieron que recibir la educación a distancia, lo que originó, como seguramente todos saben, todos sabemos, bastantes desigualdades y bastantes problemas. Se adaptó el problema del Gran Duque de Toscana a una versión que fue la que se mostró a los alumnos y que es la que están viendo aquí en marrón. Dice, sea el experimento lanzar 3 dados y observar la suma de los resultados obtenidos. Se afirma que las probabilidades de obtener 10 u 11 son mayores que las de obtener 9 o 12. Eso es verdad, ¿no? Para, para conducir este trabajo con los alumnos, para que ellos resuelvan este problema, se planteó desde el enfoque problemático una situación típica de enseñanza, así se llama, situación típica de enseñanza, con la terminología del enfoque problemático, situación típica de enseñanza de sucesión de indicaciones de carácter algorítmico. Es decir, la idea era que al finalizar esta sesión, al finalizar esta clase, los alumnos, mediante su trabajo, puedan llegar a cierto algoritmo, entre comillas, cierta sucesión de pasos, como un resumen, como un producto, como un resultado de la solución de este problema. Y que esa sucesión de pasos les podía servir para resolver problemas similares sobre probabilidades, sobre experimentos aleatorios. La validez de ese trabajo se aseguró mediante la triangulación de analistas y también se presentaron los hallazgos a las personas que trabajaron en el estudio, ¿no? Es decir, a los alumnos. De los alumnos con los que trabajamos, rescatamos 3 casos, ¿sí? Que fueron justamente los reportados en la experiencia el año pasado. Los estudiantes A, B y C. La estudiante A era una estudiante que no tenía muy buenos resultados en matemáticas. Había regresado, como todos de la pandemia, pero había regresado, digamos, no había regresado de una buena forma a nivel académico, ¿no? Había tenido varias dificultades y no era buen estudiante. El estudiante B era un estudiante bueno, muy bueno, que estudiaba en academia preuniversitaria, estudiaba en otra institución para prepararse para ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Un nivel académico, tenía un nivel académico muy bueno. Y el estudiante C también tenía un nivel académico bueno, pero él tenía una dificultad que le impedía hasta cierto punto estudiar, y era que él había tenido su propia familia en el transcurso de la pandemia. Bien, era un estudiante bastante joven, pero que ya tenía familia, tenía un niño. Entonces, esos 3 chicos, digamos que eran representativos de diferentes segmentos de la clase, consistente en 53 alumnos, y de todos ellos, y con esos 3 alumnos que seleccioné, elaboré este reporte. Bien, cuando planteamos el problema, en la versión que indicamos hace un instante, en la vista anterior, ¿no? Justamente lo que buscábamos era generar esa situación de incertidumbre, esa situación problemática en los alumnos. Bien, y al parecer, según nos indica el estudiante B, en efecto, sí se genera esa situación. Acá nos dice, ¿no? Me cuestionó la forma de darle respuesta porque no había una forma práctica de hacerla. Debo tener por aquí los borradores en algún momento donde al principio lo que los chicos hicieron fue, como eran 3 dados, simplemente dijeron, ah, ya, sencillamente el espacio muestral está formado por un conjunto cuyos elementos son 3, 4, 5, 6, hasta 18 como el mayor elemento, ¿no? Y ya, y se acabó. Pero eso en realidad no era la idea. Los estudiantes comenzaron a calcular la suma de los resultados al lanzar los dados. Y justamente aquí es donde vienen las indicaciones que yo les di, que actuaban como impulsos, ¿no? Empecé a hacerles preguntas como estas, ¿no? ¿Cuáles son las sumas de resultados que dan 9, 10, 11 o 12? Ellos decían, pero ¿sumas dónde? ¿Sumas dónde? Decían, ¿qué vamos a sumar? Ahí tuvimos que colocar otra pregunta, otro impulso. ¿Acaso podríamos determinar la forma que tienen los resultados de este experimento aleatorio? ¿Qué forma tienen? ¿Y cuántos elementos tiene este espacio aleatorio? Ahí los alumnos comenzaron a darse cuenta que los elementos del espacio, de los elementos del espacio aleatorio, los elementos tenían forma de tripletas, ¿bien? Tenían forma de triplas, ¿bien? Y que justamente ahí es donde podían ir calculando la suma de cada una de las triplas.
Finalmente les dije, ¿podemos calcular estas sumas en forma organizada en una tabla? Porque luego de lo que les mencioné, comenzaron a encontrar, ¿no? Empezaron a encontrar las sumas, a sumar uno más uno más uno más uno más dos, pero era bastante desordenado. Luego yo les pedí, ¿podemos calcularlas en forma organizada en una tabla? Bueno, la estudiante A, la chica que les mencioné que tenía problemas académicos, ella fue la que elaboró la tabla, ¿sí? Ella elaboró la tabla, la que están viendo acá de una manera algo opaca. En ese momento no fue, no teníamos mucha tecnología en ese momento, pero ella fue la que elaboró la tabla. Y justamente ella pone, ¿no? Dice, es verdad, dice, las probabilidades de 10 y 11 son mayores que las de 9 y 12 justamente, y ahí está mostrando los resultados. Ella se tomó el trabajo de encontrar todas las sumas en cada una de las triplas que integraban ese espacio muestral. A partir de esta tabla, quedó claro cuál era el evento más probable durante el lanzamiento de los tres dados y la suma de los puntajes obtenidos. Entonces, ¿cuál fue el impacto de todo ello, no? Porque al realizar lo anterior, el problema se había resuelto. Claro, y muchos alumnos empezaron a darse cuenta de que no era como estaban pensando, ¿no? Como este estudiante C, ¿no? Híjole, yo pensaba que era 18 el espacio mostrado porque son tres dados. Después me di cuenta que no. Y aquí puso algo muy valioso que también algunos compañeros suyos indicaron. Eh, Todos se refiere a los eventos, ¿no? Los eventos del espacio muestral. Todos tienen la misma probabilidad en algunos casos y en otros no. Justamente con eso, eso me permitió a mí en una clase posterior ya de empezar a trabajar la idea de probabilidad en sentido de frecuencia relativa, precisamente porque esta paradoja permitía remover, por así llamarlo, romper con la idea de que siempre la probabilidad tiene eventos, o mejor dicho, siempre el espacio muestral tiene eventos equiprobables y algo que como todos sabemos, en la realidad no es así. Cuando trabajas con dados no sesgados, cuando trabajas con barajas que no están cargadas en un mundo perfecto, todo está bien. Pero en el mundo real todos sabemos que los eventos de incertidumbre no funcionan de manera equiprobable. Entonces quería justamente remover esa concepción limitada para pasar a una concepción más amplia. Y ese fue el impacto que hubo en el estudiante C y también en varios otros. ¿Qué consideraciones nos trae este trabajo? Se habría generado la situación problemática, se habría definido el problema docente, o sea, todos los elementos de la enseñanza problemática se habrían mostrado de diferentes maneras. Solo es que he captado aquí una parte bastante pequeña, bastante ínfima de lo que pasó aquí, ¿no? Aunque lo problemático en este caso poseyó un nivel de complejidad mínimo porque yo guiaba bastante, con bastantes preguntas, ¿no? Al parecer, ello no habría impedido la reformulación de los conceptos sobre probabilidad. Un aporte que ese trabajo da es que se brindaron procedimientos organizados para resolver la contradicción que podría suscitarse en los estudiantes de la clase. De este modo, se habría registrado precisamente la contribución didáctica de este enfoque a la solución del problema del Gran Duque de Toscana y también para su enseñanza. Sin embargo, es motivo de una investigación posterior, siempre, cómo perfeccionar estas tareas y preguntas problemáticas, quizás en otros ambientes, quizás en una situación mucho más favorable que después de 2 años de pandemia, en un aula con menos alumnos, cómo perfeccionar esas tareas y preguntas. Lo mismo hablo de la dificultad de los impulsos didácticos, el uso del tiempo en el manejo del contenido del grupo escolar, en fin, son una serie de cosas que esta experiencia estoy seguro, colegas, que les puede servir y que ustedes pueden experimentar en sus clases. Así enriquecemos el enfoque y también, por supuesto, enriquecemos la práctica pedagógica, que es justamente para lo que estamos trabajando acá. En las diapositivas he colocado las referencias, ¿no? A donde pueden entrar y pueden descargar precisamente este tipo este trabajo. Espero en todo caso que pueda haberle sido útil. Me comentaron que era 25 minutos y creo que me he pasado. Creo que me he pasado un minuto. No lo Muchísimas sé. gracias, profesor. Es- No se preocupe, fue el minutico de la presentación, entonces estuvo muy a tiempo. Gracias. Entonces damos inicio a la sesión de preguntas. Quien tenga alguna pregunta puede hacerlo en el espacio de chat aquí de comentarios.
Mientras nuestros colegas van escribiendo sus preguntas, profesor Luis Maraví, ¿le gustaría mostrarnos algo, comentarnos algo mientras tanto? Sí, a ver, eh, bueno, la enseñanza problemática, no solo quisiera quería comentar, la enseñanza problemática es algo que es algo que he trabajado desde hace varios años de manera intermitente. No solo quería agregar que este enfoque no es privativo de la probabilidad, tiene bastantes aplicaciones. Por ejemplo, acá, disculpen, mostré lo que no era. Aquí, por ejemplo, he trabajado algo vinculado con geometría. Y por cierto, no es la única manera de trabajar las contradicciones. Yo he trabajado en este caso la contradicción entre posibilidad y realidad, que es subyacente a a la paradoja del Gran Duque de Toscana, ¿no? Bueno, ¿se está viendo? ¿Sí se ve? No, en el momento no. No No se está ve. ¿No se compartiendo pantalla? A ver, a ver, a ver. A ver, estoy mal. Vamos a compartir. Acá está. Ahora sí. No, le estaba comentando, discúlpeme, que aunque he hablado de la enseñanza problemática vinculada a la probabilidad, no es la única forma. Aquí, por ejemplo, tengo un trabajo donde en algún momento trabajé, bueno, elaboré, ¿no? Elaboré cosas que en la enseñanza problemática en la enseñanza de la geometría. Bien, especialmente en la elaboración de trazos. Lo he considerado también en las referencias. Y es que el uso de contradicciones en la enseñanza es algo muy usual en nuestros días. Como ya mencioné hace un instante, seguramente todos ustedes en diferentes países de Latinoamérica o de España o de algún otro lugar, siempre nos dicen, ¿no? Hay que conseguir en el aula elaborar el conflicto cognitivo, elabora el conflicto cognitivo, elabore esto, que se muestre el conflicto cognitivo en los alumnos. Y el conflicto cognitivo al final, ¿qué cosa es? No es más que una contradicción planteada precisamente al alumno para que él la genere, digamos, dentro de su incertidumbre, le permita después continuar estudiando, continuar elaborando ese contenido. Entonces, aunque es muy útil saber plantear ese conflicto, creo yo que también es útil saber cómo resolverlo. Y aquí es donde muchas veces estamos fallando porque simplemente pensamos que resolverlo es darle el tema, ¿no? Que también puede ser, pero si vamos a trabajar un aspecto tan rico como una paradoja como una paradoja de la probabilidad, o un aspecto también tan rico como el que trabajé en algún momento acerca de trazos en la resolución de problemas de geometría, ¿no? Por ejemplo, resolver ese tipo de problemas. eh, Creo yo que ahí necesitamos una ayuda un poco más sofisticada, y me parece que el enfoque problemático es la forma de hacerlo. Y mire, les comento, la semana pasada justamente se publicó un trabajo del profesor Juan Luis Prieto, si no me equivoco, José Luis Prieto, no recuerdo, en una universidad chilena, precisamente acerca del empleo de contradicciones. Y yo me puse a conversar con él, ¿no? Y yo le dije, ¿has trabajado con enseñanza problemática? No, me dijo, no es enseñanza problemática, pero tiene que ver precisamente con ello porque el enfoque está basado también en el materialismo dialéctico, está basado en Marx y Engels, como el tuyo, me dice. Solamente que en mi caso, me dice, yo me he ido ya por el lado de la teoría de la objetivación, que es otra rama en la enseñanza de la matemática. De Luis Radford, vinculado más a la teoría de la actividad, hablamos aquí de Vygotsky, Leontiev, en fin, es otro campo aparte, pero nótese cómo, digamos, está la necesidad de estudiar este tipo de cosas, la necesidad de brindar herramientas a todos los maestros e investigadores, por supuesto, para investigar fenómenos tan ricos y para enseñarlos también en las aulas. Es algo bastante urgente. Sí, y veo que por acá me estaban diciendo acerca de la geometría. Justamente en las diapositivas que creo que ustedes han colgado, he colocado este estudio ahí con el enlace para que en algún momento lo puedan descargar. Perfecto, muchas gracias, profesor Luis. Antes de continuar con la pregunta, me gustaría mencionar que este documento que está mostrando el profesor lo pueden encontrar en el repositorio FUNES de manera gratuita y podrán encontrar también otros documentos a nombre del profesor Luis Maraví.
Listo, entonces ya tenemos un par de preguntitas de Facebook, también tenemos una aquí. Sí, Aquí Edmel nos Ujú. pregunta si hay alguna limitación con respecto a la edad de los estudiantes para este experimentos similares. Limitación de respecto a la edad. A ver, miren, eh, en matemáticas, en matemáticas, lo que yo he encontrado y lo que yo he trabajado es a nivel de secundaria, porque yo soy profesor de secundaria. No he trabajado a nivel primario y honestamente no recuerdo haber visto algo en el nivel primario, pero eso no implica de que no se pueda intentar hacer. ¿Por qué? ¿En qué me baso? Porque lo que yo sí he visto es aplicaciones de este enfoque de enseñanza problemática, pero en las ciencias naturales, por una excelente profesora cubana, la profesora Adania Guanche, que ustedes pueden encontrar en el Facebook. Ella tiene un excelente repertorio de trabajo sobre enseñanza problemática de las ciencias naturales en primaria y algunas cosas que ella hace si nosotros las elaboramos bien, podemos llevarlas a la educación matemática en primaria. Como les digo, yo no lo he hecho. Seguramente hay maestros que lo han hecho, pero no los he leído. Pero podemos nosotros investigar. Les comento, a ver, algo que leí. Por ejemplo, recuerdo haber leído en un libro de ella un problemita relacionado a equilibrio ecológico en un parque. En un parque en Cuba, como en todos los países del mundo, hay parques, ¿no? Entonces decían, ¿de dónde, sabiendo que hay tanta cantidad de, no manejo bien los términos biológicos, ¿no? Sabiendo que hay tanta cantidad de consumidores primarios, tanta cantidad de consumidores secundarios, tanta cantidad de consumidores terciarios, se iba formando como una pirámide. Entonces decía, habiendo tanta cantidad de animales, ¿de dónde comen todos ellos en este parque? Decían, ¿no? Entonces, era una pregunta, más o menos recuerdo una pregunta para niños, ¿no? Que en realidad a cualquier niño lo puede poner a pensar, inclusive a cualquier adulto, porque uno ve un parque y dice, bueno, nunca se había ocurrido que en este parque había tantos animales, ¿no? Pero, ¿y de dónde comen todos? Y aquí es donde ella comienza a trabajar el tema de equilibrio ecológico, ese tipo de cosas. Es un tema, repito, de biología, de ciencias naturales, no es exactamente matemática, está vinculado, pero como les digo, se podría trabajar. Entonces, limitaciones para experimentar con los chicos. Pienso que no las hay, no las habría, solamente habría que estudiar hasta dónde podríamos llegar. Y en cuanto al uso de probabilidades, específicamente en cuanto a esto, hay estudios internacionales que nos indican que los niños desde muy pequeños ya desarrollan conceptos vinculados a lo probable, a la estadística. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso para generar algunas de estas cosas? Hay que experimentar. Y en ese aspecto creo yo que todos los maestros tenemos esa vena de investigación, más allá de los papeles, los documentos, las formalidades del día a día, que puede ser a veces tortuoso, pero creo que podemos experimentar. De acuerdo, muchas gracias. Aquí Ignacio también nos pregunta, en relación con el contexto peruano, ¿podría decirnos en qué medida el trabajo con este tipo de paradojas tiene impacto en la formación inicial en probabilidad del profesorado? Mire, justamente una de las cosas que me ha dado el trabajar esta experiencia y tantas otras que por ahí tengo, que son poquitas en realidad, justamente algo que me ha dado es conocer más cosas que antes desconocía y es algo que todos creo yo deberíamos hacer. Por ejemplo, honestamente les digo que yo desconocía que había tantas paradojas en el campo de las probabilidades. Yo lo desconocía realmente. eh, en el nivel de formación inicial o después cuando ya empecé a trabajar, ¿no? He manejado probabilidades, he estudiado probabilidades en la universidad, he enseñado esto a los chicos en los colegios, a nivel de dados, de barajas, en fin, pero desconocía que había un sinfín de paradojas y que como nos dicen algunos autores, precisamente el trabajar esas paradojas permite romper con concepciones iniciales
que a lo mejor son erróneas o incompletas acerca de las probabilidades. Entonces, yo creo que este tipo de trabajos, el que yo he hecho y tantos otros que seguramente hay, van a tener impacto o deberían tener impacto precisamente para que los futuros maestros tengan la capacidad, ¿no? Y todos nosotros en realidad tengamos la capacidad de seguir aprendiendo y de dar precisamente esto a los chicos, este tipo de cosas. Una profesora que tuve en la maestría, una muy buena profesora, la profesora Augusta Osorio, justamente nos decía, el mundo que nos rodea es un mundo de incertidumbre, es un mundo donde todo está inestable. Somos nosotros, los seres humanos, quienes procuramos darle cierta estabilidad poniéndonos horarios, poniéndonos rutinas, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, y ni siquiera así, hasta en el mismo sueño, siempre ocurren situaciones de incertidumbre. Algunas reproducibles, otras no reproducibles, pero siempre hay incertidumbre. Entonces, creo yo que si conseguimos que todos puedan comprender esa riqueza de la incertidumbre que nos rodea y cómo podemos enfrentarla y estudiarla, creo yo que eso ya es bastante, eso tiene ya bastante impacto. Y por eso es que me gustaría mucho que este tipo de trabajo sí llegue a más personas, a profesores en servicio, profesores en formación, además de alumnos de secundaria. Muchas gracias. Creo que ya tocaste un poquito la siguiente pregunta cuando mencionaste cómo romper este impacto con las paradojas, pero podría desarrollar un poco más. Darío pregunta, ¿cuál cree usted que es el poder de las paradojas en la enseñanza de conceptos matemáticos? Y la complemento como que, digamos, que has visto de los estudiantes cuando les muestras este tipo de paradojas en clase. En el caso específico del problema del Gran Duque de Toscana, como les mencioné, al principio ellos pensaban, a ver, vamos en orden. Antes de este problema, habíamos empezado a trabajar con el enfoque clásico de la probabilidad, ¿no? Seguramente todos lo conocemos, hemos empezado a hablar de monedas, de dados, de barajas. Entonces, cuando planteamos este problema en la clase, ellos inmediatamente empezaron a calcular, como seguramente hemos visto en algunos otros lugares, ¿no? Los chicos van de frente al cálculo. Y al calcular dijeron, bueno, como son tres dados, ya pues el mínimo valor en cada dado es uno, el máximo valor es 6 en cada dado, entonces mi espacio muestral vamos a tener como resultados 3 4 5 6 7 8 9 hasta el número 18 y ya está, listo, ya está mi espacio muestral listo. Justamente las preguntas que yo les di vinculadas a este problema estuvieron dedicadas a inyectarles escepticismo. Justamente el uso de paradojas en algún artículo que leí, paradojas sobre la probabilidad, pues indicaba eso, ¿no? Que este tipo de conceptos permitía inyectar un sano escepticismo en los estudiantes, algo muy importante para el trabajo en ciencias, ¿no? No creer a todo lo que se ve a primera vista, sino hacerles dudar, pero dudar con base naturalmente. Entonces, el poder de las paradojas va por ahí. Como ellos empezaron a dudar, decían, pero ¿por qué usted nos está insistiendo? Decían, ¿por qué nos dice a cada rato que están, si están seguros o no, si es verdad? Entonces alguien empezó a darse cuenta, pero son sumas, entonces no van a ser solamente seis sumas, pueden haber más, sí, pueden haber más, les comenté. Por eso, y ahí viene mi primer impulso, ¿no? ¿Cuáles son, cuál es la forma de los elementos, cuál es la forma de los eventos en el espacio muestral? ¿No? ¿No? ¿Cuáles son y cuántos son? ¿No? Dos preguntas, les dije, dos preguntas. ¿Cuáles y cuántos son los eventos? Dos preguntas que ya había hecho antes en clases anteriores, pero que ahora aparecían en todo su poder para trabajar este problema y sin las cuales tal vez no hubiesen podido llegar a resolverlo con ese tipo de impulsos. Entonces, ese es el poder que tienen las paradojas, como en este caso, ¿no? Que hacen dudar, entre comillas, pero con un escepticismo sano, como un escepticismo que conviene a quienes deseen trabajar en ciencias y que es bastante complicado de tener. A veces en matemáticas estamos rápidamente llevados a trabajar con la fórmula tal, el algoritmo cual, la técnica tal, saque su calculadora o eso, pero digamos que la parte de la duda que deberíamos trabajar en los alumnos queda un poco de lado.
Ahí es donde las paradojas hacen su aparición. Y en este caso he trabajado con las paradojas, la paradoja de la probabilidad, pero seguramente todos conocemos un maravilloso trabajo de Martin Gardner llamado Paradojas, y donde hay cantidad de paradojas en diferentes campos de la matemática. Pero aquí solo me basé en la probabilidad. Muchas gracias. Tenemos también esta pregunta desde Facebook. La relaciono como con lo que acabas de mencionar. Me imagino que muchos estudiantes de primera cometen varios errores relacionados como a esta preconcepción. Y es, ¿qué indicaciones puedes dar para reaccionar a los estudiantes que incurren en errores? Bien, la primera reacción que uno tiene cuando hay un error es decir está mal, ¿cierto? Eso creo yo que todos, todos lo tenemos. Digamos que es la primera, la reacción más natural, pero no necesariamente por ser la más natural es la más correcta. A veces, y aquí yo quiero poner como quisiera diferenciar un poco de algunos colegas que dicen, no, pero hay que fomentar el error, el error es lo habitual. Yo no soy partícipe de esa opinión. Yo no soy partícipe ni de decir que todo debe ser o correcto o incorrecto, así catalogarlo desde el inicio, ni tampoco soy partícipe de decir que el error es lo natural y que vive el error y qué sé yo. No, yo pienso que cada cosa debe ir en el momento adecuado. Habrá momentos en los que hay que decir, sí, te equivocaste, está mal, hay que corregirlo. Y habrá momentos en los que hay que decir, bueno, vamos, te aproximaste un poco, vamos a mejorarlo, ¿no? O sea, hay momentos y momentos de una y otra cosa. No podemos ser maniqueos y satanizar a uno u otro polo. La corrección es parte de los cálculos, pero también es importante darle su lugar al error y viceversa. Aunque el error es necesario, no tiene por qué ocurrir todo el tiempo. Entonces, ese tipo de fenómenos vinculados al error eh, creo yo que depende de cada situación. En mis clases lo que yo hago es procurar que los alumnos trabajen y animarles a que muestren lo que han hecho. Si hay algún error, si hay algún problema, lo corregimos, ¿no? Lo que pasa también es que muchas veces estamos bastante, cómo podría llamarlo? Estamos bastante limitados por la cuestión tiempo y también por la cuestión de las notas. Entonces hay muchos jóvenes que piensan que si se equivocaron grandemente en algo, y ya van a tener su C o su 00, ¿no? Y eso también limita las respuestas, sesga las respuestas. Sin embargo, yo creo en que va a llegar el momento en el que al trabajar de la manera más adecuada, con los errores, dándoles el lugar que se merecen, sin satanizar un extremo u otro, creo yo, vamos a trabajar en el aula como en un laboratorio de matemáticas, como un científico hace. Los científicos se equivocan siempre, pero hasta esos mismos errores les ayudan a avanzar. Y sin embargo, ellos procuran no cometer errores. Justamente una paradoja, una contradicción en el campo de las ciencias. Listo. Muchísimas gracias, profesor Luis Manuel. Como se podrá dar cuenta, aún nos quedan algunas otras preguntas y comentarios, pero lamentablemente ya se nos acabó pues el espacio de preguntas. De todos modos, lo invitamos por favor a colocar su correo personal en el chat para que aquellos que de pronto quieran Sí, comunicarse con usted, saber un poco más del tema, saber de pronto un poco más sobre otros artículos o documentos que ha publicado, puedan preguntarle tranquilamente y poder acceder a ellos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la presentación. Creo que la reflexión que hizo el día de hoy fue muy, muy interesante y muy importante. La charla en general estuvo muy entretenida y muchísimas gracias por brindarnos ese tiempo y muy feliz cumpleaños, sobre todo en un día como tan atareado quizás. Entonces, de nuevo, muchas gracias por el día de hoy, muchas gracias por la presentación, por venir y compartir esta experiencia con otros colegas. Gracias a los asistentes también. Yo sé que muchos de ustedes ya están en vacaciones, que de pronto no es la hora más ideal para algunos, pero qué valioso que podamos reunirnos todos a aprender juntos de este tipo de experiencias. Entonces, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo, profesor Pedro. Gracias, Mariana. Primero, agradecerle a Mariana por la organización y la gestión de esta reunión y al profesor Luis por una charla muy interesante que genera muchas inquietudes y que nos plantea retos como profesores en el aula de matemáticas y de esa manera
creo que podemos, como dice Mariana, aprender juntos para poder ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes. Y pues también agradecerle a todos los colegas que en un número muy importante nos han acompañado hoy, como decía Mariana, en época de vacaciones, en época de fútbol, etcétera, y nos parece estupendo que nosotros aquí en las reuniones de UED seamos también o una alternativa o un complemento a esas otras actividades de ocio. Adelante, Mariana. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Entonces, voy a compartirles un enlace. Aquí, si quieren quedarse un par de minuticos, les puedo mostrar dónde encontrar la presentación y video del profesor Luis Maraví el día de hoy. Entonces, les acabo de mandar por el chat y voy a robar un momentico la pantalla. Entonces, el enlace que les acabo de compartir es el enlace de nuestra página, es este que están viendo en pantalla. Aquí podrán encontrar información sobre nuestros posgrados, sobre nuestros cursos, también tenemos cursos gratuitos, podrán encontrar información sobre la comunidad, sobre recursos y sobre FUNES. Entonces, si se van aquí a recursos, podrán encontrar diferentes recursos y espacios que tenemos, entre ellos tenemos el del día de hoy, que es una reunión virtual. Si van a reuniones virtuales, encontrarán un poco más de información. Por ejemplo, podrán ver el enlace que siempre usamos para entrar a la sala. Entonces, si de pronto no les llegó la invitación, pero ustedes sabían que hoy había una reunión y quieren asistir, entonces este es el enlace que siempre es para nuestras charlas. También aquí está el cronograma. Aquí, como pueden ver, está la última, que es la del día de hoy, la del profesor Les Maraví. Quedan muy invitados a la siguiente, que es la de Claudia Lara, que se llama Mate Móvil, que es formación de maestros por medio de aprender y aplicar para liderar, que también se escucha súper interesante dentro de 15 días. Encontrarán el cronograma del año, podrán encontrar el formulario para postularse como ponentes y encontrar información de las diferentes reuniones. En este caso, la del día de hoy fue una comunicación de innovación. Entonces, si oprimen aquí en ver más, en comunicaciones de innovación, podrán encontrar todas las que hemos realizado en orden cronológico. Entonces aquí la última que aparece es precisamente la que realizamos el día de hoy. Si oprimen aquí podrán encontrar tanto el título como el resumen de la presentación y próximamente aquí un botoncito que se llama video a partir del día de mañana, donde estará la grabación de tanto de la presentación como de la sesión de preguntas. Por ahora ya están las transparencias. Si oprimen aquí en transparencias los llevará al repositorio FUNES, que es un repositorio con más de 31.000 documentos en educación matemática, totalmente libre acceso. Y aquí está la presentación. Entonces, si digamos quieren repetir alguna de la que mencionó, les gustó alguna sección y quieren buscar un poquito más de la referencia o quieren ir específicamente a los documentos que el profesor usó, él muy amablemente dejó también los enlaces para que puedan encontrarlo. Aquí podrán acceder a toda la información que fue mencionada. Además, la página también les ofrece algunos documentos relacionados que puedan interesarles y los términos clave por si de pronto quieren encontrar un poquito más de información similar. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una muy feliz tarde y noche. Muchas gracias, profesor Luis. Hasta luego. Chao.